Durante años, fui la hija que lo dio todo por su familia sin pedir nada a cambio. Pagué tratamientos, estudios, vacaciones, hasta que me llamaron fría y decidieron cortarme de sus vidas. Pero esa noche, en plena cena de Navidad, saqué los papeles, las pruebas, y nadie estaba preparado para lo que iba a revelar. Esta es mi historia, la de una mujer que dejó de sostener a todos para por fin sostenerse a sí misma. Si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, este video es para ti. Suscríbete y comparte si tú también decidiste sanar, aunque duela. Durante años fui el tipo de persona que todos recuerdan solo cuando hay una factura sin pagar. Lo curioso es que yo también me olvidé de mí. Me llamo Isabel, tengo 38 años y durante más de 2 décadas llevé a mi familia sobre los hombros. No en sentido figurado, literalmente. Cubrí matrículas universitarias, operaciones quirúrgicas, tratamientos psicológicos, bodas, separaciones, hipotecas de emergencia y hasta el rescate del perro de mi hermana de una clínica veterinaria privada. Y no es que fuera rica, trabajaba, mucho, me formé, escalé puestos, ahorré. Nunca me interesaron los lujos, porque cada euro de más era un colchón para el próximo desastre familiar. Así lo llamaban. Urgencias. Siempre había una. Siempre era yo quien resolvía. Pero, ¿sabes qué es lo que más duele? No era la ingratitud, era la indiferencia. Mis padres jamás me dijeron gracias, pero celebraban con entusiasmo las vacaciones de Clarice. Mi hermana menor, brillante y carismática, saltaba de un fracaso emocional a otro sin consecuencias. Cuando rompía con un novio, yo pagaba la mudanza. Cuando tenía un nuevo proyecto, yo financiaba el comienzo. Pero los aplausos eran para ella, las fotos en la pared también. Y sin embargo, seguí. Durante años pensé que el amor incondicional era eso, estar incluso cuando no se nota, ser el respaldo silencioso, el cajero automático emocional, hasta que dejé de sentirme persona. Aquella noche de diciembre, mientras guardaba mi abrigo negro en la bolsa de viaje, supe que no iba a una cena. Iba a una despedida. Me había llegado un mensaje sin firma, pero con intención clara. Este año deberías venir, todos estaremos. Todos. Es decir, mamá, papá, Clarice, el menor, que aún se cree adolescente a sus 29, y tal vez algún cónyuge en turno. Habían pasado casi 3 años desde la última vez que nos vimos en la misma habitación, desde que yo, discretamente, empecé a marcar distancia. No fue por rencor, fue por salud mental. Pero este año decidí ir, no para reconciliarme, no para fingir que todo estaba bien, sino porque había llegado el momento de dejar de ser el fantasma de la familia y mostrar que sí había estado ahí, siempre. Mi llegada fue recibida con sonrisas tensas. «Isabel», dijo mamá con esa voz que suena más a compromiso que a cariño. «¡Qué sorpresa!». Clarice corrió a abrazarme como si no hubiera pasado nada, como si no hubiese dejado de responder a mis mensajes desde hacía meses, como si su última interacción no hubiese sido pedirme un adelanto de 3,000 euros con urgencia para un tratamiento de fertilidad que, luego supe, nunca existió. «Estás más delgada», me dijo en voz baja. «¿Estás bien?». No respondí. Sonreí. Lo justo. Y avancé hasta el salón donde el árbol de Navidad brillaba como si nada en esta familia se hubiese podrido por dentro. En ese instante comprendí algo. No era yo la que se había alejado, era yo la que había despertado. Nos sentamos a cenar como si fuéramos una postal perfecta. El pavo relleno, el vino, los chistes del menor. Gideon, el marido de Clarice, intentaba parecer parte de algo. Papá callaba, como siempre, mamá vigilaba el tono de todo. Y Clarice esperaba su momento. Lo supe porque levantó la copa antes del postre. Y dijo con una sonrisa tan falsa como la porcelana del centro de mesa: «Quiero decir unas palabras». El ambiente se tensó, no por nervios, por anticipación. «Hemos estado hablando», prosiguió,
y creemos que lo más sano para todos es aceptar que Isabel ya no forma parte de esta familia. No es un reproche, es una realidad. Se ha alejado. Es fría y nos duele, pero hemos decidido soltarla. Silencio. Un silencio espeso. Un silencio que en otras circunstancias me habría quebrado. Pero esa noche no me sentí herida. Me sentí libre. El mensaje no tenía firma, pero su tono era inequívoco. Este año deberías venir. Todos estaremos. Lo leí 3 veces sin responder. No me sorprendía el contenido, sino la elección de palabras. Deberías. No, nos encantaría verte, no te echamos de menos. Solo un verbo disfrazado de obligación, como tantas veces. Había llegado a un punto en el que incluso sus silencios me resultaban familiares. Sabía que lo que me esperaría al otro lado de esa puerta no era reconciliación, ni cariño, ni tampoco el típico ambiente navideño de película mediocre. Iba a encontrarme con la misma escenografía de siempre, la mesa cuidadosamente decorada, las velas rojas, los platos de porcelana que mamá sacaba solo una vez al año y las miradas coreografiadas con precisión quirúrgica. Había aprendido a descifrar ese lenguaje mudo, los cuchillos que se clavaban sin sangre, los brindis en los que nadie mencionaba mi nombre, los abrazos que llegaban con retraso y los comentarios envueltos en celofán pasivo-agresivo. Sin embargo, decidí ir, no por nostalgia, ni por deber, tampoco por la ilusión absurda de que algo hubiese cambiado. Fui porque había llegado el momento de mirarles a los ojos, de verdad, y de que ellos me vieran si es que aún eran capaces. Mientras conducía hacia la casa familiar, la que conocía cada grieta y cada foto colgada, sentía una calma extraña, casi ajena. No iba nerviosa, iba lúcida. Pensaba en cómo, durante tantos años, había mantenido una presencia ausente. Siempre aparecía con soluciones, no con emociones. Siempre decía que todo bien, aunque por dentro me estuviese deshaciendo. Me convertí en un hombre más en sus chats cuando hacía falta algo urgente. ¿Le puedes preguntar a Isa si puede ayudar con esto? Isa, no Isabel. Isa la eficiente. Isa la disponible. Isa la que nunca decía que no. Cuando dejé de contestar con rapidez, cuando puse límites, se confundieron. Les pareció frialdad lo que era agotamiento. Les pareció orgullo lo que era dignidad. Pero ninguno preguntó, solo asumieron. Y esa asunción se volvió relato. Se alejó. Está rara. Siempre ha sido así, un poco distante. Nadie se preguntó qué había detrás. Nadie quiso saber si estaba rota o simplemente cansada. Aparqué frente a la casa como si lo hiciera por última vez. Había luz en todas las ventanas, voces, risas, esa calidez que, desde fuera, casi engañaba. Llamé. Clarice abrió, sonriente, guapísima, por supuesto. Siempre lo fue, con su vestido de terciopelo verde y ese perfume caro que reconocería entre 1000. Me abrazó como si nos hubiéramos visto ayer, como si no me hubiera bloqueado durante un año en WhatsApp, como si no me hubiera dejado en visto cuando le pedí que firmara un simple documento bancario. Me dijo que me veía más delgada con esa mezcla de preocupación y juicio. Le dije que estaba bien, mentí, me mintió, sonreímos, actuamos. El salón estaba igual. Mamá colocando los cubiertos con precisión quirúrgica, papá leyendo el periódico como si no tuviera nada que ver con el resto del universo. El menor ensayando algún comentario irónico que pensaba que lo hacía parecer profundo. Me senté donde siempre, entre la silla que cojea y la planta de interior que lleva años muriendo lentamente. Sirvieron vino, comieron, rieron y hablaron de todo, menos de mí, no como un castigo, sino como una omisión natural, como si yo fuera una invitada lejana, una figura decorativa, una ausencia que incomodaba cuando estaba presente, y sin embargo no dije nada. Observé, escuché, registré cada gesto, cada microexpresión, porque lo que venía después, lo sabía, no iba a ser una sorpresa.
Fue Clarice quien lo empezó, siempre ella. Levantó su copa y pidió silencio. Mamá sonrió. Papá alzó apenas una ceja. Yo dejé el tenedor sobre el plato. Clarice habló con tono de discurso, con esa seguridad impostada que usa cuando ya tiene todo planeado. Dijo que querían aprovechar el momento para hablar de algo importante, que todos lo habían conversado, que se había vuelto insostenible la frialdad, la distancia, la forma en que me aislaba, que ya no se sentían cómodos, que me querían, sí, pero desde lejos, que había que aceptar las cosas como eran, y que, con dolor, habían decidido dejarme ir. Su voz temblaba, pero no por pena. Temblaba por el esfuerzo de sostener una mentira dicha en voz alta. Cuando terminó, brindó. Nadie aplaudió, solo silencio. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al alivio. No respondí al brindis de Clarice. Tampoco fingí sorpresa. Solo sostuve su mirada por unos segundos, lo suficiente como para que se diera cuenta de que yo no había venido a disculparme, ni a pedir permiso para existir. Me limpié la comisura de los labios con la servilleta, tomé aire y deslicé lentamente el bolso que había dejado junto a mi silla. Era de cuero, negro, discreto, como yo durante años. Lo abrí con cuidado y saqué una carpeta gruesa con las esquinas dobladas por el uso. Nadie dijo nada. Clarice frunció el ceño. Papá dejó de mirar su copa. Mamá entornó los ojos como si ya supiera que lo que estaba por salir de mi boca no iba a gustarles. Y no se equivocaba. Quiero compartir algo también, dije, con voz firme, pero sin levantarla. Coloqué la carpeta en el centro de la mesa. Nadie se movió, ni una cucharilla sonó. El salón entero se encogió con mi respiración. Abrí la primera hoja y la deslicé hacia Clarice. Era una factura a nombre suyo del hotel en Maldivas. 5 noches, habitación doble, firma electrónica. Ella ni siquiera pestañeó. Tomó el papel y lo dejó a un lado como si no lo entendiera. Dijiste que el dinero era para un tratamiento, añadí. Pero esto es un spa de lujo. Clarice, ¿quién es Marcus? El silencio se volvió más denso. Gideon, su marido, que hasta ese momento se limitaba a sonreír con incomodidad, giró el cuello hacia ella. No era solo sorpresa lo que asomaba en su rostro, sino una mezcla amarga de duda y vértigo. Clarice no dijo nada, pero el temblor en su barbilla la delató antes que cualquier palabra. También tengo el recibo del depósito que hice para los estudios de arquitectura de tu hijo, dije, mirando al menor. Aunque oficialmente era una beca del gobierno, ¿verdad? Saqué más papeles, emails impresos, conversaciones de WhatsApp, transferencias, grabaciones transcritas. Incluí hasta el audio de mamá pidiéndome que no dijera nada sobre la ayuda para la operación, que en realidad fue una rinoplastia estética. Durante años he pagado cada emergencia, cada capricho disfrazado de necesidad. No pedí nada a cambio, ni agradecimiento, ni reconocimiento. Solo esperaba respeto, silencio. Pero ahora me acusan de ser fría, de no estar. Y yo estuve, siempre estuve. Aunque vosotros no me vierais, nadie habló. Mamá bajó la mirada. El menor se hundió en su silla. Papá no se movió, pero su mandíbula se tensó. Clarice, por primera vez en mucho tiempo, parecía no tener palabras. Fue Gideon quien rompió el hechizo. ¿Quién es Marcus?, repitió. Su tono ya no era casual, era una grieta. Ella negó con la cabeza, casi con desesperación. Esto es enfermizo, soltó Clarice, volviéndose hacia mí. Has guardado todo esto como si fueras una espía. ¿Qué clase de persona hace algo así? ¿Sabes lo que pareces? Una obsesiva, una perturbada, pero ya no dolía, ya no me tocaban sus palabras, porque, por primera vez, no me sentía sola, me sentía libre. Y eso, por mucho que intentaran ocultarlo, les asustaba más que cualquier verdad impresa en una hoja de papel. Clarice intentó reírse. Esa risa suya entre dientes, casi elegante, que había perfeccionado con los años para esquivar preguntas incómodas. Pero esta vez le temblaban los labios. Gideon no despegaba los ojos del documento. No era solo el nombre de Marcus lo que le había dolido,
Era la evidencia de que había sido excluido de una historia que claramente llevaba tiempo en marcha. Se lo notaba en la mandíbula, en la rigidez del cuerpo, en la forma en que sujetaba la servilleta con tanta fuerza que la arrugó por completo. Mamá se incorporó como si pudiera poner orden con su voz de matriarca, pero le falló el tono. Isabel, esto no es necesario, no delante de todos. Si tenías cosas que decir, podías haberlas dicho en privado, no con este espectáculo. ¿Espectáculo?, pregunté sin levantar la voz. Llevo años pagando entradas para una obra que nunca quise ver. Hoy solo cambié el papel. Ya no soy la espectadora silenciosa, soy quien apaga las luces. Papá seguía en su asiento, imperturbable, pero yo lo conocía, sabía leer sus gestos, el pulgar presionando el borde de la copa, la vena del cuello levemente hinchada. Su silencio era su escudo, su forma de no posicionarse nunca. Él siempre fue así. Cuando mamá usaba mi cuenta como si fuera extensión de la suya, cuando Clarice mentía descaradamente, cuando yo me quebraba y apenas respiraba. Siempre el mismo mutismo cobarde. «Papá», dije por primera vez en años. «¿Tienes algo que decir?» No respondió. Me miró apenas un segundo y volvió a mirar su plato, como si el mantel fuera más importante que la implosión de su propia familia. «Esto es enfermizo», insistió Clarice, buscando oxígeno en cada palabra. Guardar facturas, archivar conversaciones. ¿Qué esperabas conseguir con esto? ¿Venganza? ¿Lastimarnos? Me la quedé mirando, con compasión, pero no con lástima, la compasión de quien ve, por fin, la verdad sin adornos. Esperaba que por una vez alguien reconociera que yo estuve allí, dije, que no fui solo la que resolvía problemas, sino la que también los sufría, que detrás de cada «necesitamos tu ayuda» había una persona, no un banco. Pero veo que eso nunca va a pasar. El menor, mi hermano pequeño, carraspeó. Se removía en la silla como si la culpa le picara la piel. Pero no dijo nada, ni siquiera cuando deslicé otro documento, un alquiler pagado a su nombre con mi firma como aval. Yo nunca pedí nada, continué, pero ahora que me llaman fría, calculadora, distante, quiero dejar claro que no fui yo quien se alejó. Fuisteis vosotros los que me empujasteis. Gideon soltó finalmente la servilleta. ¿Desde cuándo lo sabías?, le preguntó a Clarice. ¿Desde cuándo me mientes? Ella intentó alcanzarlo con la mano, pero él ya se había levantado. Caminó hacia la puerta con pasos torpes, como si no supiera bien a dónde ir. Mamá quiso detenerlo, pero él no se giró. Yo tampoco. Y en ese momento, en medio del caos, me di cuenta de algo. No había gritado, no había llorado, no había pedido explicaciones. Solo había puesto la verdad sobre la mesa. Y la verdad, al contrario de lo que dicen, no siempre libera a todos. A veces, solo libera a quien tuvo el coraje de decirla. No hubo portazos, ni gritos, solo un silencio denso, como si la casa hubiera cambiado de atmósfera. Clarice se quedó de pie junto a la mesa, con la copa todavía en la mano, aunque ya no brindaba por nada. Mamá recogía los platos sin mirar a nadie, como si pudiera limpiar con rapidez lo que había quedado expuesto. Papá se levantó al cabo de unos minutos, murmurando que necesitaba aire, como si el oxígeno se le hubiera vuelto tóxico en la propia sala de estar. Y yo simplemente observaba el derrumbe sin prisa. Durante tantos años temí ese momento. Fantaseaba con lo que pasaría si un día dijera basta, si revelara todo. Imaginaba lágrimas, súplicas, quizá un abrazo. Pero nada de eso llegó. No hubo redención, ni siquiera rabia verdadera, solo incomodidad. Como si mi verdad fuera una mancha que no sabían cómo quitar del mantel. Me pregunté por qué había esperado tanto, y supe la respuesta. Porque de algún modo seguía esperando que alguien me eligiera, que alguien dijera gracias, o lo siento, o te veo. Palabras sencillas, humanas, pero nunca llegaron. Y esa ausencia fue mi respuesta más clara. Tomé la carpeta y la volví a guardar en el bolso. Dejé los documentos que ya no necesitaba, no como amenaza, sino como memoria,
como constancia. Caminé hasta el perchero y recogí mi abrigo. Nadie me detuvo, nadie preguntó a dónde iba. Antes de abrir la puerta, me giré. Mi voz fue suave, pero cada palabra cayó como piedra en el agua. A partir de hoy, todo lo que he sostenido deja de estar bajo mi responsabilidad. No pagaré más tratamientos que no existen, ni más estudios que no cursan, ni más vacaciones encubiertas como emergencias. No financiaré más silencio. No voy a volver a hacerme pequeña para encajar en una familia que solo me recuerda cuando necesita algo. Clarice apretó los labios. Mamá dejó de mover los platos. El menor se quedó mirando la mesa, como si ahí estuvieran todas las respuestas que nunca se atrevió a decir. Papá no estaba, por supuesto. No vine a causar daño, añadí. Vine a decir basta, porque si no lo decía yo, nadie lo iba a hacer por mí, y entonces salí. Cerré la puerta con la misma calma con la que se cierra un libro que uno ya ha terminado. No necesitaba una escena dramática. No necesitaba llorar. Lo que necesitaba ya lo había hecho. Decidir. No pasaron ni 24 horas. La primera señal llegó en forma de un mensaje de voz de mi madre. Frío, formal, pero con una capa apenas disimulada de indignación moral. No puedo creer que hayas hecho esto, Isabel. Has puesto a todos en una situación muy difícil. Clarice está destrozada. Tu padre no ha dicho una palabra desde anoche. ¿De verdad esto te parecía necesario? No respondí. Minutos después, mi hermano menor me escribió por WhatsApp. No sé qué te pasa, pero fue muy fuerte lo de ayer. Si querías atención, había otras formas. Atención. La palabra me pareció casi cómica. Años dándoles todo, años siendo invisible, y ahora que por fin decía algo, era una cuestión de protagonismo, pero no terminó ahí. Mamá subió una publicación en Facebook, una foto antigua de cuando yo tenía 15 años y Clarice estaba en sus brazos, con un texto que rezaba. Hay dolores que una madre no puede explicar. Cuando una hija se aleja sin razón, cuando el silencio reemplaza el amor, solo queda rezar por su corazón. Los comentarios se llenaron de condolencias. Fuerza, querida. Qué tristeza, los hijos a veces olvidan. La familia es lo más sagrado. Yo no estaba etiquetada, pero el mensaje era claro y público. En paralelo, Clarice activó su propio mecanismo de defensa, el rumor. Empezó a escribir a personas con las que hacía años que no hablaba. Amigas de la universidad, excompañeras de trabajo, incluso alguna antigua profesora que ni recordaba. Les contaba que yo estaba inestable, obsesionada con el control, que tenía una lista de cosas que apuntaba desde hace años como una paranoica. El retrato que construía era perfecto. La mujer solitaria, mentalmente frágil, incapaz de conectar con nadie. Era tan pulido, tan meticulosamente manipulado que resultaba inquietante. Algunas de esas personas me escribieron en privado, no para atacarme, sino para preguntar si estaba bien. Tu hermana me dijo que estás pasando por algo, que estás cerrándote a todos. Si necesitas hablar, estoy. Leí cada uno de esos mensajes con una mezcla de tristeza y claridad. No necesitaban saber la verdad, tampoco se la debía. Lo que necesitaba era protegerme. Llamé a mi abogado. Le conté lo ocurrido y sin necesidad de muchos detalles, entendió. Me ayudó a redactar una carta formal de cease and desist. En ella, pedíamos a Clarice y a mis padres que cesaran toda campaña difamatoria, pública o privada, bajo amenaza legal. También cerramos el acceso compartido a los fondos familiares, revocamos autorizaciones y blindamos todo lo que había estado, durante demasiado tiempo, al alcance de todos menos de mí. Enviamos los documentos, con copia, con acuse de recibo. Una hora después, mamá me llamó 5 veces. No contesté. Esa noche, mientras tomaba una taza de té en mi apartamento, recibí un correo electrónico. Solo decía, no puedes destruir una familia solo porque estás sola. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí, porque ya no me sentía sola. Me sentía libre. Días después, cuando el polvo parecía asentarse,
o al menos dejar de volar tan violentamente, recibí un mensaje que no esperaba. No venía de mamá, ni de Clarice, ni de ninguna de sus extensiones sentimentales. Venía de alguien más pequeño, más puro. Era un mensaje de texto corto, sin emojis ni adornos. Solo una frase sencilla, escrita con ortografía infantil. Tía Isa, ¿vas a venir a mi cumple? Tardé unos segundos en procesarlo. Era Lía, la hija de Clarice. 8 años. Me había dibujado cartas con corazones cuando tenía 5. Me había dicho que yo olía como las nubes, cuando la abracé con ese abrigo de lana azul una Navidad. No la veía desde hacía meses. Clarice, en su guerra silenciosa, había cortado cualquier contacto. Y sin embargo, ahí estaba, como si todo lo demás no existiera. No supe qué responder de inmediato. Me quedé mirando la pantalla del teléfono con una sensación cálida y absurda en el pecho. No era culpa, era algo más antiguo, más humano, era ternura. Era el recuerdo de un vínculo que aún no había sido contaminado por el cinismo de los adultos. Respiré hondo. Pensé en lo fácil que sería no contestar, cerrar el círculo, mantener la línea dura. Pero luego me pregunté, ¿no era eso lo que siempre había hecho? ¿Callar cuando el corazón me gritaba? ¿Renunciar por sistema? Así que respondí, sí, voy a ir, pero no porque deba, sino porque quiero verte. No hubo respuesta inmediata, solo un par de caritas sonrientes que llegaron más tarde, cuando seguramente su madre no estaba mirando. Apoyé el móvil sobre la mesa y me permití algo que no recordaba haber hecho en mucho tiempo, llorar. No por tristeza ni por culpa. Lloré por el alivio de saber que, entre tanto ruido, aún existía alguien que me veía sin exigencias. Alguien que no necesitaba facturas para saber que estuve, que bastaba con mi presencia, no con mi sacrificio. Lía no era mi hija, ni mi responsabilidad, pero en ese momento entendí que el amor verdadero, el limpio, el libre, no nace de la obligación, sino de la elección. Y por primera vez en mi vida elegí con el corazón abierto. Me mudé a la semana siguiente. No fue una huida, fue una decisión medida, precisa. Elegí un apartamento pequeño cerca del mar. No tenía vistas lujosas ni muebles de diseño, tenía silencio, luz natural por las mañanas y espacio. Espacio para mí, para mis pensamientos, para mis cosas. Llevé solo lo necesario, unos libros, algo de ropa, una tetera, las plantas que había conseguido mantener vivas a pesar del abandono emocional, y un marco con una foto donde salía yo sola. Era de un viaje a Lisboa. Tenía el pelo revuelto por el viento y sonreía, sin nadie al lado. La encontré haciendo limpieza y decidí que sería la primera imagen en mi nueva vida. La primera noche allí no dormí, no por insomnio, por plenitud. Me senté en el suelo del salón vacío con las piernas cruzadas y escuché el sonido de las olas golpeando a lo lejos. Pensé en todo lo que había entregado, en todo lo que había permitido. No con rabia, sino con comprensión. Porque una parte de mí también fue cómplice. Por miedo a perder el afecto, toleré migajas. Por querer sentirme útil, me convertí en recurso. Por no saber decir no, permití que el sí se convirtiera en condena. Pero ya no más. Empecé a levantar una nueva rutina. Desayunos sin mensajes pidiendo favores. Paseos sin tener que justificarme. Llamadas que no eran urgentes. Escribí, leí. Me reencontré con el silencio y descubrí que no era vacío, sino hogar. A veces me dolía. La familia no desaparece de un día para otro, ni siquiera cuando la cortas. Hay una herida que late un tiempo, pero era un dolor distinto. No era punzante, era curativo, como cuando algo se acomoda tras años de estar mal encajado. Un mediodía, mientras caminaba por la playa, me crucé con una mujer mayor. Iba sola, llevaba un sombrero ridículo y un perro diminuto. Me sonrió, yo le devolví la sonrisa. En otro momento, ese gesto me habría parecido insignificante, pero ese día fue suficiente para sentir que el mundo aún podía ser amable, que el mundo, sin ellos, también existía.
y que yo, sin ellos, también era alguien. Esa noche le escribí un correo a mamá. No lo hice por necesidad de cerrar nada, sino por respeto a mí misma. No soy la traidora que describís, solo dejé de vivir atrapada en un rol que me asfixiaba. No les deseo mal, solo me deseo bien, y eso ya es bastante. No hubo respuesta, no la esperaba. Dormí profundamente. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. Mi apartamento frente al mar no era grande, ni falta que hacía. Tenía lo justo. Una ventana con luz suficiente como para no encender ninguna lámpara hasta entrada la tarde. Un sofá sencillo donde cabía todo mi cuerpo sin que me sobrara soledad. Un escritorio de madera clara, heredado de una antigua compañera de trabajo que se marchó a vivir al norte. Y una cocina pequeña donde, por fin, cocinaba solo para mí. Sin horarios, sin planes impuestos, sin tener que servir a nadie más. Cada mañana abría las cortinas y me quedaba quieta, con la taza de té entre las manos, viendo cómo el mar respiraba. Sentía que él y yo compartíamos algo, la necesidad de moverse sin permiso, de existir sin explicaciones. Me gustaba su ritmo, a veces calmo, a veces bravo, pero siempre suyo. Había algo profundamente sanador en esa rutina, algo que no sabía que necesitaba. Comencé a caminar por las tardes sin destino. Me sorprendía deteniéndome a mirar los rostros de la gente, intentando no buscar señales de familiaridad. Dejé de revisar el teléfono cada 5 minutos. Dejé de esperar disculpas que ya no me hacían falta, porque no quería reconstruir ningún puente. Quería construir algo desde cero, algo donde pudiera habitar sin la sensación de deuda eterna. Un día me topé con una librería de barrio. Entré por impulso. Hacía años que no me regalaba un libro sin sentir culpa. Compré uno de poesía, páginas delgadas, cubierta beige, título casi borrado por el tiempo. Esa noche lo abrí al azar y leí una frase que parecía escrita para mí. A veces, lo más valiente que puedes hacer es irte en silencio y no mirar atrás. Sonreí. No porque doliera menos, sino porque por fin dolía con sentido. Aquel apartamento no era una huida, era una elección, mi primera elección real en años. Una que no se basaba en lo que necesitaban de mí, ni en lo que esperaban, ni en lo que me asignaron al nacer. Era un espacio creado por mí y para mí. Y aunque el eco del pasado aún tocaba a la puerta algunas noches, una canción que escuchaba en la radio, un olor en la escalera, una notificación sin leer, ya no habría. Ya no corría a justificarse, ni a salvar a nadie. Me había salvado a mí. El cumpleaños de Lía cayó en domingo. Me vestí con algo sencillo, un vestido blanco de lino, una chaqueta de hilo azul claro y el mismo perfume que usaba cuando ella era pequeña y solía abrazarme con esa frase que nunca olvidé: «Tía Isa huele a nubes». Compré un marco bonito y puse dentro una foto de las dos, tomada años atrás en un parque, cuando ella aún tenía dientes de leche y yo aún tenía la fuerza para cargar con el mundo sin que se me notara el peso. No llevé regalos caros, ni juguetes electrónicos, ni sobres con dinero como antes. Esta vez no era una transacción, era una presencia. La fiesta era en casa de unos amigos de Clarice. Al llegar, saludé con discreción. Algunas miradas me reconocieron con incomodidad. No hice esfuerzos por encajar, no los necesitaba. Bastó con que Lía me viera. Corrió hacia mí como si nada en el mundo la separara de ese momento. Me abrazó con fuerza, me dijo que me había esperado, que sabía que vendría. Y lo supe. Los niños no entienden de traiciones ni de narrativas manipuladas. Solo entienden de amor real, de quién está y de quién no. Pasamos toda la tarde hablando de cosas pequeñas, sus dibujos, su nuevo gato, las pulseras que había hecho con hilos de colores. Me mostró un dibujo donde salíamos las dos sentadas en una nube. «Esta eres tú y esta soy yo», me dijo, «y esta nube es solo nuestra». Clarice me observaba desde lejos, no se acercó, no interrumpió. Quizás porque sabía que ese territorio, el de la ternura verdadera, ya no le pertenecía.
Antes de irme, Lía me preguntó si la volvería a ver pronto. Le sonreí. Sí, pequeña, pero solo cuando tú quieras, y cuando yo también lo quiera, porque así es como funciona el amor sano. Me abrazó fuerte, me dijo al oído, te quiero aunque no seas como los demás. Y yo, sin poder evitarlo, sentí que algo se cerraba. No como una herida que cicatriza, sino como una puerta que por fin aprendemos a no volver a abrir desde la culpa. Esa noche regresé a casa caminando, sin prisa. El cielo estaba despejado. El mar dormía tranquilo. Me senté en el balcón con una taza de té y encendí una vela pequeña, no por ritual, por gratitud. Había pasado mucho tiempo pensando que el amor significaba sacrificio, entrega sin medida, aguantar sin quejarse. Pero no. El amor, el real, empieza cuando dejamos de usarnos los unos a los otros para llenar vacíos. Por eso, antes de cerrar los ojos esa noche, escribí una última línea en mi diario. Una que no necesitaba ser explicada. Ya no soy quien sostiene a todos, soy quien por fin se sostiene a sí misma. Y eso es libertad.